Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Hemos sido bendecidos, dice la Biblia, con toda bendición en los lugares celestiales. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo creen a eso? ¿Saben? Una cosa es saber, por favor escúchenme bien, una cosa es saber que Dios está aquí con nosotros. Eso lo hemos escuchado toda la vida, lo hemos escuchado en todas las predicaciones, lo hemos leído en todos los libros. Dios está aquí por medio de su Espíritu Santo, ¿sí o no? Amén, gloria a Dios. Pero de lo que tenemos que tomar conciencia es que no solamente Dios está con nosotros aquí en nuestra vida diaria, en nuestros conflictos, en nuestras luchas, sino que nosotros estamos con Cristo en los lugares celestiales. Gloria a Dios. Esto es como una planta, como un árbol. ¿Me escuchas? Es como un árbol. Dios está aquí. Miren, ¿saben? A mí que me gustan las plantas, me gustan los huertos y todo lo demás, siempre lucho con las plagas, siempre lucho con el sol que quema los pimientos, que quema los tomates, que quema las flores. Muchas veces nosotros tenemos que hacer pequeños invernaderos para que todo lo que está sucediendo, las heladas, el calor, las plagas, no afecten a las plantas. En el mundo cotidiano de las plantas, nosotros las protegemos, estamos ahí encima, las cuidamos. Esa es la obra del Espíritu Santo hoy aquí entre nosotros. Pero si esa planta no estuviera enraizada, comiendo de la tierra todos los nutrientes necesarios para tener vida, no habría fruto. Esa es la diferencia. Tu raíz y mi raíz ya están en el cielo con Cristo. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gloria a Dios. Aquí nosotros tenemos luchas, tenemos conflictos, nuestro mundo emocional sube y baja, nuestros pensamientos se van de un lado para otro, pero nuestra vida no depende de las circunstancias de este mundo, porque nuestra raíz está en el cielo con Cristo. Pablo escribió algo maravilloso por revelación del Espíritu Santo. Nosotros ya hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. Y espiritualmente estamos unidos con Cristo en el cielo al Padre. Gloria a Dios. Así que si estás cargado, agobiado, apesadumbrado, con la mente bloqueada, tu vida no depende de este mundo. Yo hace un tiempo atrás les decía, el profeta Joel dijo algo que luego lo repitió Pedro en el día de Pentecostés. Pedro dijo, cuando vino el Espíritu Santo, porque esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda la humanidad. Yo sé que hay opresión en las ciudades, yo sé que aquí en España tenemos mucha opresión cuando llegan días como hoy, aquí en Granada hay mucha opresión. Pero no fijes tus ojos en la opresión espiritual circunstancial, momentánea, las batallas que tenemos diariamente. Porque la Biblia dice que Él ya derramó su espíritu sobre toda carne. O sea que el Espíritu de Dios está sobre Granada. A veces centramos más la visión en la opresión sobre la ciudad, nos bloqueamos con ese pensamiento y no pensamos en que el gas ya se abrió. Y cuando se encienda una chispa, el gas va a prender fuego. Así que dale gloria a Dios, glorifica a Dios, y aunque hay opresión sobre las ciudades, sobre todo eso está el Espíritu de Dios. Y nada ni nadie puede con el poder de nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y mis hijas me dicen, papá, es que vives repitiendo lo mismo siempre. Cuando llegues a mi edad ya te vas a dar cuenta porque repetimos lo mismo. Hablamos lo mismo, contamos lo mismo. Y a medida que nos vamos poniendo viejos, ¿sabes? Nos vamos poniendo selectivos. Recordamos las cosas que son épicas, agradables y donde nosotros hicimos cosas que ni siquiera hicimos, pero en nuestro recuerdo la hicimos. Y las vamos contando y nos morimos recordando eso. Bueno, hace unos días atrás yo les hablaba de Efesios capítulo 1, porque, ¿saben? Estoy procesando muchas cosas en mi corazón y en mi vida. Quiero hablarles, intentar hablar con mucha claridad y sobre todo hablar con mucha sinceridad. Y yo sé que lo he dicho muchas veces, pero muchas de las cosas que yo predico aquí,
no necesariamente son cosas que yo he vivido ya. No, yo no predico, si te das cuenta, yo no predico, ni hablo, ni enseño como que fueran materias que yo ya probé. Jamás he hablado así. O tal vez en un tiempo lo hice, pero hace muchos años que tomé la decisión de no hablar de esa manera, de compartir mi corazón, porque muchas de las cosas que yo predico son vivencias, situaciones que yo mismo todavía estoy viviendo y que voy aprendiendo día a día, y que en muchos casos son situaciones, vivencias que Dios está procesando dentro de mi corazón. Yo soy parte de la iglesia. Yo no estoy fuera de la iglesia. Por lo tanto, muchas de las vivencias que yo tengo son vivencias que ustedes también tienen. Y que vivimos en todo un proceso en el cual Dios nos está llevando de crecimiento en la vida espiritual, en la vida con Dios, y que al fin y al cabo se manifiesta en todos los demás aspectos de la vida. Por eso permitidme que yo hoy os abra el corazón y os comparta algo que Dios está procesando dentro mío. Y Dios me está hablando con muchas cosas. En este tiempo yo estoy viviendo un revuelo muy grande dentro de mi corazón. Un revuelo que tiene que ver con todo mi ser interior. No solamente con lo espiritual, sino también con lo emocional, también con lo racional. Y por eso te dije recién, nosotros hemos vivido siempre con que el Espíritu de Dios está aquí. Pero tenemos que vivir conscientes de que así como el Espíritu Santo está aquí, tú y yo estamos allí. Nunca perdamos de vista esto. ¿Me siguen? Pero esto no es cuestión de intelecto, es cuestión de revelación del Espíritu. Hoy quiero hablarte acerca de orar profundamente, de la oración de comunión, que nos lleva a vivir la vida con el Espíritu, en el Espíritu. Que podamos traer la vida del cielo aquí. No es algo externo a ti. Te lo dije recién. Nosotros podemos cuidar una planta con un invernadero. Esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros, guardándonos, cuidándonos. Pero hay una obra del Espíritu Santo que es interna y es manifestándonos la vida del cielo. Pero esa vida del cielo no se podría manifestar si tú no estuvieras enraizado en el cielo. Tú no puedes encender esta luz si los cables no están conectados. Tú no puedes tener agua en el grifo si las tuberías no están conectadas. Nosotros, la Biblia dice que un día tomaste la decisión de aceptar a Cristo, que te representó a ti y nos representó a toda la humanidad al vivir como humano, al morir como humano y al resucitar como humano. Hubo una unidad espiritual porque dice la Biblia que el día en que aceptamos a Cristo, Efesios capítulo 1, el día que aceptamos este sacrificio, dice literalmente la Biblia, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto no significa que tú cada día tengas que ser sellado. No significa que cada día tú tengas que ganarte un lugar en el cielo. Ni siquiera tengas que ganarte la respuesta de Dios. No depende de ti. No depende de ti. Ya Cristo lo hizo. Si nosotros pensamos que ese sellado del Espíritu Santo es algo tan liviano como un sello de agua sobre algo que cuando llueva lo va a derretir, entonces apaga la luz y vámonos. Y aunque para los que estudian teología, quiero dejarles bien claro, yo no soy calvinista. Pero yo creo sinceramente que cuando el Espíritu Santo selló a alguien con su presencia en su corazón, hay una vida adentro que aunque tú no la notes, esa sigue. El problema está que a veces está como apagada y necesitamos que esa vida vuelva a florecer, vuelva a crecer. Necesitamos vivir en esto. Por eso yo te leí el otro día Efesios capítulo 1 versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, mira lo que dice, ¿ves? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, el adelanto de nuestra herencia. Y yo te decía la semana pasada que la herencia que nosotros tenemos, mira, herencia es todo aquello que por lo que tú no has hecho absolutamente nada para tener.
pero que lo recibes por derecho. Legalmente tienes el derecho de tenerlo, pero no has hecho nada por tenerlo. Eso es herencia. Por eso creo que no hay mejor palabra para hablar de algo que tiene que ver con la vida del cielo y que hoy nosotros podemos comenzar a recibir como un adelanto. Y el apóstol Pablo se refería a ello como herencia. Y yo creo, después de leer Apocalipsis miren, saben que un problema de mucha gente cuando leemos Apocalipsis es que nos quedamos enredados con la simbología y tratamos de sacar analogías de los símbolos y tratamos de sacar enseñanzas y nos quedamos con los símbolos, leemos Daniel y nos volvemos locos con los cuernos de las bestias y con todo esto. Después no entendemos nada, nos da un poco de miedo, entonces leemos otra cosa, ¿no? Leemos los salmos, Salmo 23 y nos quedamos ahí tranquilos. O algún texto de Isaías, porque nos quedamos con la simbología y entonces, claro, te aparecen los grandes maestros de Apocalipsis y de Daniel y te enredan más. Y saben que yo tenía una sensación que era como de autodefensa. Cada vez que me empezaban a hablar de todo esto yo me iba, porque era como me agobio, me bloqueo, ¿no? Pero cuando hace un tiempo atrás yo volví a leer esto por algo que me guió el Espíritu Santo. Y sabes, la herencia es la vida. Es la vida. Es la vida espiritual. La Biblia dice: el que venciere, el que llegue al final de esta carrera, decía Jesús. Cuando hayas terminado tus días en esta vida. Como decía el apóstol Pablo, acabé la carrera. Al que venciere, decía Pablo, le daré la corona de la vida. Yo los llevaré y les daré de beber del agua de vida, decía Jesús en Apocalipsis. El cielo es un lugar de vida. Por eso yo te decía hace un tiempo atrás, nosotros teníamos vida emocional, teníamos vida intelectual, teníamos vida psicológica, ¿no? Vida biológica, pero nunca tuvimos vida espiritual. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Espiritualmente estábamos muertos, vacíos, sin nada dentro. Nuestra relación con Dios, el cable estaba cortado. Estábamos sin vida, no recibíamos vida. Nuestra vida espiritual estaba desaparecida. Nuestra vida espiritual estaba desaparecida, no existía. No teníamos vida espiritual. Por eso te decía hace un tiempo atrás, nosotros hoy tenemos vida eterna. Pero ¿cómo puede ser eterna la vida que tenemos si nosotros no somos eternos? Nosotros como muchos somos inmortales, porque eterno significa que nunca naciste, nunca moriste. Sin embargo, la Biblia dice que tienes vida eterna, porque esa vida espiritual que nosotros tenemos no es nuestra, es la vida de Cristo en nosotros. Nosotros somos pámpanos en la vid, dijo Jesús. La savia que tiene el pámpano y por el que produce fruto no es nuestra, es de la vid. Es de la vid. Por eso, la vida que nosotros tenemos, la herencia que nosotros tenemos, es la vida. Y por esta causa, decía Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, por todos los santos, ¿saben? Pablo decía, yo sé que vosotros amáis a la gente, yo sé que vosotros tenéis fe. Lo que estoy escribiendo no significa que no améis, que no tengáis fe. Lo que les estoy escribiendo, decía Pablo, es una revelación para la vida que va más allá aún de tu conducta, que tiene que ver con lo profundo de tu ser. Y Pablo decía, yo he oído, yo sé de vuestra fe, yo sé de vuestro amor. Y no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria a vosotros en mis oraciones. Y entonces decía Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Conocerlo a Él, decía Pablo. En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El domingo pasado te decía, aquí la palabra entendimiento en griego no aparece ni psiquis, ni fren, que tiene que ver con la mente, con la inteligencia, con la cabeza, en griego, sino que la palabra que se usó aquí es cardía, que de donde se deriva la palabra cardio, después en latín, y cardíaco para nosotros, que tiene que ver con el corazón, con el mundo emocional. Por lo tanto, Pablo decía, le pido a Dios que nos quite los velos de nuestro corazón. Cuando el apóstol Pablo se refería a su pueblo, que era un pueblo extremadamente cumplidor de la ley, perfectamente religioso, aún los conceptos religiosos, que mira qué
paradigma en todo caso, qué paradójico, qué no sé cómo. Fíjate, la misma ley revelada por Dios terminó siendo un velo que los enceguecía a ellos. Por eso yo le decía el otro día, tengamos mucho cuidado, no vaya a ser que nuestros conceptos evangélicos terminen siendo un velo para no tener revelación del Espíritu. Ya me aprendí todas las fórmulas religiosas, me aprendí cómo conducirme en la iglesia, me aprendí cómo se canta, cómo se levanta las manos, y porque llevo esta conducta, y porque cumplo con mis ofrendas, con mis diezmos, y porque hago todo lo que tiene que hacer, termino predicando y me terminan poniendo de pastor. Pero probablemente, precisamente, todo lo que yo sé termina siendo un velo que me hace creer que veo, pero no veo. Por eso le decía el otro día, una de las cosas que me preocupa mucho es que en nuestro mundo cristiano evangélico, no voy a hablar de otras religiones, pero en nuestro mundo cristiano evangélico estemos ciegos, expertos en movernos como personas que ven. Hay ciegos que se mueven en este mundo y han desarrollado sus sentidos con tal nivel y tal capacidad que se mueven como videntes, pero son invidentes. Pablo decía, le pido a Dios que nos quite todo esto. Y cuando Pablo hablaba precisamente de esos velos del pueblo de Israel, decía, porque el Dios de este mundo ha cegado su entendimiento, ha puesto un velo en sus corazones, decía Pablo. Y siempre el mismo concepto. Y yo el otro día te hablaba de esta transformación, no solamente que la revelación que Dios nos da es algo que nace en lo espiritual, pero que transforma no solamente tu manera de pensar, sino tu mundo emocional. Y es un conocimiento que no solo es intelectual, es un conocimiento emocional. Y por eso Pablo decía, para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, de vuestro corazón, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, que es la vida, y cuál es la supereminente, o sea, el elevadísimo, más allá de cualquier límite, grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y yo te hablaba el otro día acerca de que cuando el Espíritu Santo trae revelación, trae una revelación que según Pablo es una revelación en el conocimiento emocional, no solamente es una revelación en el conocimiento intelectual. Y necesitamos ser transformados. Y quiero hablarte de eso precisamente. Porque una de las obras maravillosas del Espíritu de Dios es la transformación del mundo emocional en las personas. A nosotros nos enseñaron que somos lo que pensamos y somos lo que sentimos. Y esto es un error gravísimo. Descartes, un filósofo europeo, dijo, pienso, luego existo. Esto es algo diabólico. Es destructivo. Yo no soy lo que pienso de mí, ni lo que han dicho que soy. Ni siquiera soy lo que siento, porque mis emociones están siempre revueltas. El problema está que nosotros adquirimos una identidad basada en algo que no tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver con razón y tiene que ver con un mundo emocional descontrolado. Y necesitamos volver a invertir el alma, iglesia. Yo hace un tiempo atrás te decía que Adán invirtió para mal el alma. Dios nos creó para buscar el árbol de la vida, no para buscar el árbol del conocimiento. Y no te olvides que el árbol del conocimiento es el árbol del bien y del mal, o sea que es el árbol de la moralidad. ¿Me están escuchando? Cuando las iglesias caen solo en los conocimientos morales, todo es carne. Todo es carne. Todo es Adán. No es espíritu. Hay mucha religión de carne metida en el cristianismo. Fórmulas que son carne. Y no tienen nada que ver con la vida de Cristo. Yo el otro día, Lili me decía a mí hace un mes atrás, en una situación que yo estaba viviendo, Lili me decía, Dani, pero tienes que confiar en Dios. ¿Qué veces te han dicho eso? Y era como que yo me esforzaba y decía, amén, amén. ¿Sabes? Jesús nunca se tuvo que esforzar para confiar en el Padre. Si lo que yo tengo en mí es la vida de Cristo, ¿por qué entonces me tengo que esforzar por creer? ¿Sabes por qué? Porque aún mi fe no está basada en el Espíritu de Dios en mí, sino en mi conocimiento de Dios. Y lo que me enseñaron de Dios no termina de ser una vida en mí. No es algo que me empuja, soy yo quien lo mantiene. Al final mi esfuerzo por creer, Adán se tiene que esforzar por creer, Cristo no.
Por lo tanto, yo te decía hace un tiempo atrás, a mí Dios un día me habló y me dijo, Daniel, hay mucha vida detrás de la cruz. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, Nicodemo, jamás vas a ver el reino de los cielos. Hay áreas de tu vida, hay áreas de mi vida que tienen que ser puestas, no solo en la cruz, en las manos de nuestro Dios. Es una cuestión de renuncia. Hay áreas de mi vida en las cuales todavía tengo la vida de Adán. Cuando hablamos de carne, hablamos de una naturaleza humana muerta. ¿Sabes por qué es muerta? Porque no tiene vida. Escúchame bien, la muerte es la ausencia de la vida. Te lo digo de otra manera. La muerte es el vacío de vida. La muerte es el vacío de vida. Jesús un día dijo, una persona puede ser liberada, dijo Jesús, pero si no viene el Espíritu de Dios a él. Vuelve un demonio, dice, con 7 demonios más y se mete, y lo hemos usado para guerra espiritual. Y nos hemos quedado con los demonios y nos hemos olvidado de quién tiene que llenar eso. Cada área de mi vida es un área vacía. Si aún sigo en la naturaleza carnal. Por eso yo me he encontrado en el último tiempo con que no solamente hay áreas de mi vida que son propensas a las mentiras del diablo, son propensas, no son del infierno necesariamente, pero son situaciones de la vida. Y en muchos casos son situaciones de mis propios argumentos que terminan perturbando mi alma. Y viviendo una vida totalmente desordenada. Y cuando hablo de desorden, no hablo de que me voy a cometer adulterio. No estoy hablando de eso. Desorden emocional dentro mío. Del desorden de mi corazón. Por eso te hablaba, necesitamos ser transformados. Hablo de un conocimiento emocional, Pablo. El conocimiento emocional nos ayuda a entender y a conocer algo desde el punto de vista emocional, nos ayuda a entender emocionalmente a los otros y nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Por eso te dije, necesitamos volver al origen del alma, que abre la puerta. Yo les decía hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan? El alma como una gran casa con un pasillo grande en medio, de un lado hay una puerta que es la razón, el intelecto, y del otro lado hay otra puerta que es lo espiritual. Nosotros tenemos la costumbre de estar siempre abriendo la puerta del intelecto con un gran ventanal, analizándolo todo, escudriñando todo, averiguando todo, sacando conclusiones, viendo cómo podemos cambiar, cómo no podemos cambiar. Y siempre tenemos lo espiritual como en el fondo de la casa. Por eso primero pensamos, razonamos, argumentamos, filtramos con recuerdos, con vivencias. Luego todo eso mueve tu mundo emocional y cuando estás hecho polvo emocionalmente, con tu cabeza totalmente ida, oramos pidiéndole a Dios que tome control de las cosas. Y a veces oramos por cosas que nunca sucederán, porque fueron conclusiones erróneas. Generamos temores, ansiedades por conclusiones erróneas. Y vamos a orar por algo que nunca existirá. Amén. Hace unos años atrás, hasta el médico pensó que se me había inflamado el hígado. Entonces yo oraba diciendo, Señor, guarda mi hígado, que no desarrolle aquí un cáncer de hígado, Señor amado. No era una inflamación de hígado, era una inflamación del colon. Todo parecía ser una inflamación de hígado hasta que hubo una ecografía. No, el hígado estaba normal. Yo estaba orando por el hígado, pero no era un problema de hígado. Y Dios, tal vez sonriéndose, casi apenado, ¿cuándo va a cambiar, Daniel? Tantos años conociéndome. Sigue dándole lugar al ventanal de la profetas que profetizan de la mente y de la carne. Lo dice la Biblia. Profetizan de sí mismos, dice la Biblia. Dice el Señor, Dios me ha mostrado. No te lo ha mostrado Dios. Son deducciones. Si es de Dios, Dios lo hará. Yo creo en que Dios sigue levantando profetas. Pero creo también que todo esto hay que moverse en santidad. Entonces necesitamos abrir lo espiritual, la puerta de lo espiritual, para que todo venga. Escúchame bien, mi hermano. No se filtre en mi cabeza, sino que en todo caso se filtre, si cabe la expresión, en el trono de la gracia. Yo ayer le decía a los hermanos en Almuñécar, él es médico, si yo me sentara delante de él y le hablara,
Bueno, él es cristiano, gracias a Dios. Pero si fuera un médico que no conoce a Jesucristo, yo no sé, me puede decir tantas cosas, mira, vamos a hacer esto, aquello. Me lo puede decir con cariño, me lo puede decir con respeto, me lo puede decir con empatía, o me lo puede decir simplemente como si fuera un ordenador. Mira, ese bulto tiene mala pinta. Entonces yo salgo de allí con el doctor Google, viendo qué dice Google, por qué, cómo son estos tumores. Y entonces comienzo a pensar desde el ventanal de la razón y del intelecto. ¿Saben lo correcto hubiera sido? Que antes de ir al médico yo hubiera tenido un tiempo. Escúchenme bien, pero no te estoy hablando de la oración para pedir un milagro. No te estoy hablando de la oración para buscar soluciones. Te estoy hablando de la oración de comunión profunda con Dios. Que abre la puerta de lo más profundo de tu ser, el espíritu humano, o como quieras llamarle, lo más profundo del alma. Que abre tu alma para que la palabra, para que la presencia de Dios a través del Espíritu Santo inunde tu ser. Dice la Biblia, y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Necesitamos volver a vivir guiados por el Espíritu de Dios. Por eso Pablo decía que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Necesitamos esta vida del Espíritu. Colosenses dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Jesús dijo que cuando habló del Espíritu Santo que iba a estar en los creyentes, dijo, el mundo no lo entiende, no lo ve porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Porque estará con vosotros y estará en vosotros. Y Pablo decía que el pueblo de Israel decía, tiene un velo puesto en los ojos. Cuando se conviertan al Señor, cuando se vuelvan al Señor, este velo se quitará. Por eso te decía recién, naturalmente, lo espiritual, en lo natural no existe. Necesitamos tener vida espiritual. Y esta vida espiritual la produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso no podemos hablar de la vida de Dios en nosotros si no tenemos esta experiencia. Jesús le dijo a Nicodemo, lo que nace de la carne es carne. Yo podría hoy venir aquí a hablarles, tratar de argumentar una predicación, prepararla en tantos minutos y haberme sentado a ver qué decían filósofos y los padres de la iglesia, desde Tertuliano, Agustín de Hipona y toda esta gente, más los teólogos modernos, y hacer una conclusión y sacarte un buen estudio teológico. Y ¿sabes qué? Esta predicación solo sería de Adán. Sería Adán predicando aquí. Solo sería carne predicando aquí. Necesitamos vida del Espíritu. Por eso te decía recién, tengamos mucho cuidado. A veces nos adormecemos pensando que porque hacemos todas las cosas bien, ya está todo bien. Pero no tenemos vida. No por nacer en una cochera, haces un coche. No porque vivas en una cochera, te vas a transformar en coche. Nosotros a veces pensamos esto. Estoy en un ambiente y entonces tengo vida y tal vez no tengo vida. Por eso te hablaba de la vida de Cristo en nosotros. Pablo escribía en Gálatas capítulo 4, decía, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. No habla del designio, la voluntad del Hijo, el pensamiento del Hijo. No, el Espíritu. Y se encargan los traductores de la Biblia de escribirlo con mayúscula porque da a entender en los textos originales que no está hablando solo del Espíritu humano en Cristo, sino del Espíritu Santo que estaba en Cristo. Por lo tanto, es el Espíritu que estaba en Cristo, el Espíritu de Dios que estaba en Cristo, con la experiencia de Cristo, hoy, dice Pablo, lo ha enviado a vuestros corazones. El cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Por eso te dije recién, yo soy pámpano en la vid, tú eres pámpano en la vid, y tú eres tan vid como la vid. Por eso producimos fruto de vid. Por eso necesitamos no solamente saber que tenemos el Espíritu de Dios, que estamos vivos espiritualmente por el Espíritu de Dios. Necesitamos desarrollar una vida conforme al Espíritu de Dios. Comenzar a vivir conforme al Espíritu de vida en nosotros. Conforme al alma transformada por el Espíritu de vida.
Gálatas 5:25 decía Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo durante muchos años leí estos textos y es cierto que en el capítulo 5 se viene hablando acerca de las obras de la carne, pero habla también de la obra del Espíritu. Y la obra del Espíritu es una transformación profunda en el ser interior del ser humano. Pablo habla, la Biblia habla, Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y decía Pablo, contra tales cosas no hay ley, porque viene hablando de la ley de Moisés antes, como diciendo, no hay religión que pueda hacer lo que hace el Espíritu dentro del ser humano. No hay religión. No hay mundo evangélico, no hay seminario teológico, no hay concierto evangélico de música, no hay congreso que pueda hacer lo que solamente puede hacer la obra del Espíritu Santo y aparece allí como si fuera un racimo de uva, este fruto del Espíritu, y las tres primeras uvas, amor, gozo y paz, tienen que ver con las emociones. Hay gozo como una estabilidad satisfactoria en el ser interior. Eso es gozo, una estabilidad de satisfacción, no un pico eufórico de alegría, sino una alegría constante, una satisfacción constante. Si hay gozo es porque no hay tristeza, porque no hay temor. Y luego dice paz, y si hay paz es porque no hay ansiedad. Y la ansiedad es un descontrol de los estados de ánimo cuando tú percibes que el futuro no lo vas a controlar. La ansiedad es un fruto, es una manifestación de la emoción anterior, del temor. No le des vuelta al asunto. Sí, pero yo tengo fe, aleluya, gloria a Dios, pero estás ansioso. No me digas que tienes fe. Te han enseñado a decir eso. Te han enseñado a decir estoy bendecido, aleluya. Y poner apariencia de bendecido. Pero tienes miedo. Y no tengas vergüenza de tener miedo. Y no tengas vergüenza de haber perdido fe. Este es el problema que hemos aprendido en todos los niveles sociales, incluyendo el eclesiástico, que nosotros somos lo que pensamos y lo que sentimos. Y hay momentos en los cuales se me resquebraja la fe porque la situación, la vida y muchas veces Dios en su propósito me confronta con situaciones en las cuales tengo que tener la vida del Espíritu. Y te voy a decir algo, si nunca te enfrentaste a tu propia incredulidad, nunca tendrás fe. Así que si nunca tuviste incredulidad o luchaste con la incredulidad, no me hables de fe. No me hables de fe. Perdónenme que le esté diciendo esto, pero les voy a hacer un desafío con todo mi respeto. Búsquenlo en la Biblia. Y se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo está en la Biblia. No te estoy predicando una vida fabricada. Te estoy hablando de un proceso de vida dentro nuestro. Y esta fe crece cada vez que te enfrentas con un área de tu vida que está vacía de Dios. Y creíste que estabas bien, pero llegó algo que te confrontó y empezaste a pensar y tu cabeza dio vuelta y te esforzaste por tener fe. Y te lo voy a decir otra vez, mi hermano. Yo me he esforzado por tener fe y no pude, porque Adán no puede tener fe. Lo que necesito es entregarme a él y decirle, Señor, aquí estoy muerto. Aquí estoy muerto. No tengo capacidad. Yo necesito que tu Espíritu Santo llene mi vida. Yo necesito que tu Espíritu Santo me traiga la vida del cielo, porque la vida que tengo es muy precaria. Es muy precaria. Pablo decía, habitamos en tiendas, pero anhelamos ese edificio hecho no por manos humanas, dice en Gálatas 5, que tenemos preparado en el cielo, como el soldado romano que sabía que tenía una casa a la que volver, pero ahora vivía en una precariedad de una tienda. Y entonces Pablo decía, pero gracias a Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo como adelanto, como arras. Como diciendo, ya podemos tener la vida del cielo aquí en la tierra.
Yo no quiero resignarme a que este ser interior de Daniel, que al fin y al cabo se manifiesta hacia afuera, dándome identidad y mostrando un carácter, demuestra en muchas áreas de la vida que hay áreas que están vacías y por eso se manifiesta con ansiedad, se manifiesta con enfado, con agresividad, con temor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Por lo tanto, sé que Dios me ama y yo puedo amar a Dios y a la gente, manifiesto amor. Por lo tanto, puedo tener gozo en medio de la aflicción, puedo tener paz, pero hay momentos en los cuales no lo tengo. Y te voy a decir algo bien claro. El mundo emocional es algo tan complicado, es una nebulosa tan grande que ni la psiquiatría ni la psicología por la ciencia humana lo ha logrado comprender todavía. El rey David escribió algo sobre el alma humana en los Salmos y es impresionante porque también hasta en la psicología hoy se puede ver cómo allí hay escritos que tienen que ver sobre la conducta del alma humana. Pero el alma humana es algo tan profundo que nadie lo puede llegar a controlar, solo Dios. El problema no es controlar el alma, sino darle el sentido correcto, que es diferente. No pases tu vida tratando de controlar tu alma, ni siquiera con palabras que están basadas en la religión, sino dale el sentido correcto, y el sentido correcto es Dios. Cuando yo le doy el sentido correcto al alma, me doy cuenta que hay áreas de mi vida que están mal. Si yo me paso la vida tratando de controlar mi alma, aquí me tendría que presentar como un hombre que tiene el control del alma para poder enseñaros a vosotros cómo es la vida con Dios y yo cómo logro controlar mi... Yo no puedo hacer eso. Yo necesito que el Espíritu de Dios tome control de mi vida. No soy yo controlándome a mí. Soy yo entregándome a aquel que puede controlarme a mí. Por eso tenemos vida espiritual por el Espíritu Santo. Pero también podemos andar y desarrollar esa vida con el Espíritu Santo. Por eso te dije recién, yo no puedo ser lo que pienso. Y lo he sido muchas veces. Yo dije recién y ayer lo decía, él es médico. Él es Matías Ramelo. Yo él lo conocí cuando tenía 7, 8 años. No sé con cuántos años llegaste, hace 6 años, 7 años, no sé cuánto tenía. Chiquitito era. Pero yo me acuerdo de verlo. Me acuerdo en las fiestas de la iglesia, de nuestra iglesia, porque somos de la misma iglesia. Me acuerdo de una fiesta que ibas vestido de gauchito. No sé por qué tengo tu imagen vestido de gauchito, no sé por qué. Era un flacuchento así, bueno, tampoco eres muy gordo. Era un flacuchento así chiquitito. Él es Matías. Yo conozco a su padre. ¿Saben? Su hermana nos ayudó a criar a Caro y a Piti. Cuando Caro y Piti eran bebés, su hermana vino a cuidarlas. Cuando vivíamos en Caja. Para mí Matías no es médico, es Matías. Médico es la función que él desarrolla en la vida. Pero él es Matías. Él es papá. Nosotros, el problema está que nosotros muchas veces terminamos siendo lo que pensamos, lo que sentimos. Mi vida no puede ser un asunto de mis emociones. Ni siquiera de mi razón. No puede ser eso, pienso, luego existo. No, yo existo porque Dios me da vida. Cuando yo me mueva solo por la razón, entonces seré lo que pienso, como dijo Descartes. Pero cuando yo me mueva por el Espíritu, entonces seré lo que Dios ha dicho de mí. Yo soy hijo de Dios. Dios me ama. Por eso puedo hablar con sinceridad. Por eso puedo decirte, esta área, aunque soy pastor, todavía la estoy resolviendo. Porque si fuera al revés, yo tendría que mostrar aquí el producto terminado. Necesitamos volver a la comunión profunda, sencilla de hijos de Dios, iglesia. Nosotros, te decía recién, mira, el Espíritu Santo no depende de las emociones de Daniel Palma. Pero Daniel Palma ha dependido mucho de sus propias emociones. Entonces sí, dice la Biblia, porque cuando se conviertan al Señor el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios, allí hay. Aleluya. Gloria a Dios, pentecostales, amén. ¿No dice eso la Biblia? Sin embargo, en mi corazón, en mi alma, en las últimas semanas, en los últimos meses, yo no fui tan libre. Hubo muchas emociones que me esclavizaron.
que me hicieron sentir lo que no debía sentir. Hace poco, os voy a contar algo, miren, más íntimo todavía. Alguien de esta iglesia estuvo orando por mí y me dijo, pastor, no está aquí, ¿vale? Te vendrá esta tarde seguro. Bueno, ya van a sacar conclusiones de quién será. Comenzó a orar y me dijo, ¿sabes qué, pastor? Yo sentí una tristeza muy grande por ti. Y Dios me decía que orara por ti, que la tristeza, me dijo, era insoportable la tristeza que llevaba en mi alma. Y Dios me dijo que esa es tu tristeza. Son tus luchas, son tus conflictos. Entonces me dijo, estuve orando por ti, pidiendo que Dios te alegrara. Y el Señor me decía que orara por las mentiras del diablo que vienen a tu mente. Y lo que yo sentí en oración, que no era tristeza por algo que realmente sucede, sino por las mentiras que el diablo te está metiendo en la cabeza. Yo sé, condénenme todo lo que quieran, hermano, no pasa nada. La Biblia dice que la fe es el yelmo, ¿no?, para apagar los dardos de fuego del enemigo. Pero muchas veces hay áreas en nuestras vidas donde somos vulnerables a muchas mentiras del diablo. El diablo es muy astuto. A veces se generan ambientes alrededor mío. Por eso, si el Espíritu de Dios dependiera de mis emociones, apaguemos la luz y vámonos. Gracias a Dios no es así. La Biblia dice claramente que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero muchas veces yo estoy bombardeado por mentiras del diablo que no me permiten vivir en la libertad que Cristo me ha dado. Por eso, si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. No te estoy hablando, no estés pensando que, y te digo una cosa, dentro de muy poquito voy a terminar. No hay fórmulas aquí. No estemos esperando que yo te dé una fórmula. Ahora lo que hay que hacer es esto, la Biblia dice, ¿no? Y le damos la receta para que Javier que no vino a la tarde, que es farmacéutico, ¿no?, de la botica espiritual, el farmacéutico te dé el medicamento. No es así. ¿Saben qué? Vamos a orar como hacía el apóstol Pablo. Que el Espíritu Santo nos lo revele. Señor, ayúdame. No sé ni siquiera cómo explicarlo. No tengo por qué estar explicándolo. Quiero vivirlo. Quiero vivir tu vida en mí. Quiero percibir, escúchenme bien, hermano, percibir el milagro de la vida de Cristo en mí. Si puedes ayudarme pues, Simón. Por eso, ¿sabes? El Espíritu Santo no depende de mis emociones. Por lo tanto, mi vida espiritual no debería depender de mis emociones. Tu vida espiritual, mi vida espiritual no debería depender de las emociones. ¿Sabes? El Espíritu de Dios está en ti. Fuiste sellado con el Espíritu Santo. Cuando estás triste y no sientes a Dios, el Espíritu de Dios está en ti. Aun cuando has pecado, el Espíritu de Dios está en ti. El Espíritu Santo no depende de ti. Si fuera así, apaga la luz y vámonos. El problema es que tu mundo depende de lo que tú decides y piensas. Por eso tenemos que tomar la decisión de volver y decir, no, en el nombre de Jesús, yo abro las puertas de mi alma para que todo lo llenes tú, Señor. Hay pedazos de mi alma donde Daniel Palma nunca creció. Teresa nunca creció. Vas a tener 1,80 m. Teresa nunca creció. Caro nunca creció. José Manuel nunca creció. Y si pudiéramos abrir los ojos por porción del alma, en algunas te ves un adulto maduro, el varón perfecto, el hombre, la mujer cabal. Pero en otras nos vemos en niñitos inmaduros. Y yo veo un Dani chiquito llorando, acomplejado, teniendo temor de su propio padre, sentado en un rincón llorando de miedo. En esas áreas todavía que no llegó el Espíritu de Dios, porque yo todavía no se las abrí, porque tal vez no fui confrontado, porque no hubo una lucha que me confrontó a esa parte. Y de pronto me doy cuenta que allí no hay un varón cabal, hay un niño inmaduro. Y se enfrenta a la situación. ¿Y cómo no va a saltar con ansiedad? ¿Cómo no va a saltar con mal carácter? Yo necesito que el Espíritu de Dios llene todo mi ser. Y esa es la oración profunda, iglesia. No vayas a Dios a pedirle solamente, Señor, sácame el problema, porque probablemente Dios no quiere sacarte el problema. Quiere que madures y que crezcas. Porque los niños demandan vida. Tienen vida, pero demandan. Cuando sea un varón, una mujer, podrán cuidar la vida de otros. Entonces,
Nosotros seguimos anclados en el árbol del conocimiento, en el árbol de la razón. El otro día me decía Matías, ¿cuántas predicaciones ya no hablan de la Biblia? Hablan de los que predican son verdaderos coaching, no coach, entrenadores. Nosotros seguimos anclados en el árbol del intelecto, de la deducción. Que Dios me ama o no me ama dependiendo de lo que sucede, de lo que siento, de lo que pienso. No, las cosas cambiaron, Dios no me ama tanto porque si Dios me amara no sucedería esto. Dios no depende de lo que está sucediendo allá afuera, Dios sigue siendo Dios. Quien te revela que eres hijo de Dios no son los acontecimientos, es el Espíritu que mora en ti. Por lo tanto, cuando vienen estos temores de niño, de niña sola, desprotegido, desprotegida, que reacciona mal, el caso, claro, yo te hablo en forma simbólica, el niño que no creció porque espiritualmente no hemos crecido en esas áreas. En otras sí, pero en esa área seguimos siendo niñas inmaduras, niños inmaduros. El caso es que quien manifiesta eso ya no es un niño, no es una niña, es un adulto. Con armas de adulto, con palabras de adulto, con agresividad de adulto. Y hace daño. Entristece. Genera en los demás incredulidad, genera temor. Genera ansiedad también en los demás. ¿Sabes? Yo aprendí que la esperanza se contagia, porque es alegría. La esperanza es una alegría anticipada. Pero también se contagia la ansiedad. Y la ansiedad te lleva a otro proceso, que es la histeria. Y si tú no te das cuenta, te contagia. Y vamos y nos suicidamos en masa todos. Siempre nos vamos a enfrentar a situaciones en la vida en las cuales nos vamos a encontrar desprotegidos. Date cuenta, démonos cuenta que cuando el Espíritu Santo vino, no es que revalorizó, fortaleció un hombre apagado, una mujer apagada. No, estábamos muertos. Él nos ha dado una vida nueva. Necesitamos esta nueva vida en Cristo. Por eso, el Espíritu es quien nos revela que Él es nuestro Padre, que somos herederos de Cristo. En cualquier área en la que tú y yo todavía nos estamos moviendo en lo natural, controlados por nuestras emociones y asustados por nuestras deducciones, pensamientos, temores, que no te olvides que los temores son deducciones. No es que estás viendo un tren que se te viene encima, estás contemplando la posibilidad de que se te puede venir el tren. Por eso, el hombre natural, decía Pablo en 1 Corintios 2:14, no percibe, mira la palabra, no puede percibir, no puede pillar las cosas espirituales. Lo que es del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede, ¿qué dice la Biblia? Entender. Y ahí sí usa la palabra entendimiento. No puede verlo con su razonamiento, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Tenemos que invertir el alma, iglesia. Volver al árbol de la vida en una oración profunda. Mientras seguimos orando para solucionar cosas, somos propensos a estar orando solo con la mente. Porque es lo que tú consideras que tiene que cambiar. Pero cuando nosotros nos volvemos en oración profunda y decimos, Señor, ahora quiero aparcar todo, no quiero pensar en lo que necesito, en lo que me hace falta, no quiero pensar en todo lo que tú deberías darme para que yo esté bien, en qué tienes que solucionar para que yo esté bien. Señor, yo necesito ahora echarme de cabeza al agua de la vida. El Espíritu nos da vida espiritual y nos transforma la vida emocional. Por eso la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento. Pero en esto es muy importante la revelación del Espíritu. Por eso te hablé de esas 3 manifestaciones del Espíritu: amor, gozo y paz. Y por eso, después que el apóstol Pablo escribía sobre los frutos del Espíritu en Gálatas 5, 22, 23, 24, dice: hemos crucificado la carne, o sea que lo natural en mí, aquel Daniel que nunca creció, que vive ansioso, agobiado porque no ha crecido en Cristo, tiene que ser crucificado para que nazca Cristo en mí. Es el propósito de Dios en mí. Y entonces decía Pablo: han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No intentes ver qué es lo que está bien o está mal, qué pasión es buena, qué pasión es mala, qué deseo es bueno, qué deseo es malo. No hay que crucificar pasiones y deseos. Lo que hay que crucificar es la carne que lleva las pasiones y los deseos. Empezar de nuevo.
Señor, dame tu vida en mí. Ya está, se acabó. Necesito nacer de nuevo en esta área. Por eso, decirte un par de cosas más. Mira, de lo que te estoy hablando es que necesitamos el milagro de la vida de Cristo en nosotros. En lo natural, tú vas a tener paz en lo natural. Tú vas a tener paz, vas a tener gozo y alegría cuando se te resuelvan los problemas. Si mi hijo vuelve a casa, si se soluciona este problema económico, si se restaura mi matrimonio, mi familia, cuando todo cambie, yo voy a tener paz. Cuando pague esa deuda, voy a tener paz. Eso es lo natural. Ahora hay un paso más y es el paso de la fe. Y yo he vivido tanto en esto y es muy bueno, gloria a Dios por esto, y yo lo sigo viviendo. Y es decir, cuando Dios me hable, voy a tener paz. Entonces tú oras, buscas a Dios, ayunas y Dios te habla y tienes paz y tienes gozo. Todavía no está el milagro, pero Dios te dijo que va a venir. Ahora es probable que Dios te esté enfrentando como a Marta y a María, que Él ni hable ni aparezca y se te muera tu Lázaro. Y Dios no habló. Hay otro punto en la fe. Porque aún así, el desarrollar fe en lo que Dios me dijo es algo mío. Pero la Biblia menciona una fe que es producto del Espíritu Santo en ti. Que no es tu fe, es la fe de Cristo. Eso significa que cuando no hay palabra o crees que Dios no habló, cuando parece que Dios no está por ninguna parte, cuando nada se soluciona, cuando hay un silencio espantoso y pasan los días, se puede producir un milagro maravilloso en el espíritu del cristiano, que es la paz y el gozo que vienen de Cristo. Porque Él ya lo terminó. Él ya lo hizo. En Él todo está terminado. Dice la Biblia en Isaías capítulo 26. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. Hasta ahí tú dirías, sí, ¿ves? Tú tienes que confiar. Claro que hay que confiar. Pero la fe no es solo fruto de tu confianza. Mira el versículo 12, cómo escribía Isaías. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero en tu eternidad todo está hecho. En tu vida nunca existió un plan B, porque nunca existió. Es que si yo y si hubiera dicho y si hubiera decidido, nunca lo hiciste, así que solo existe un plan. Es el que Dios ha visto, porque Dios lo sabía. En ese plan es donde viene la bendición. Sí, pero si yo me hubiera casado con este otro en lugar... No, ya está. Dios lo sabía, Dios. Es que yo equivoqué, no te comas más la cabeza con eso. Yo lo he hecho muchas veces y ni siquiera es bíblico eso. Si yo, Dios sabía que tú ibas a estar en este momento, o por acierto o desacierto, no importa eso ya. Tú ibas a estar aquí, en ese punto de tu vida. Dios ya lo vio, porque ese es el único plan que existió en la eternidad de Dios. Él ya lo vio. Vio ese tumor, vio esa situación. No sé cómo lo va a resolver Dios, pero Dios tiene un plan, un propósito. Yo hoy me tengo que esforzar en creer que esto va a cambiar. Sin embargo, Él ya lo ve cambiado. Así que lo que yo necesito es que el Espíritu de Dios me transmita. La experiencia del fruto del Espíritu no es una experiencia tuya, es la experiencia de Cristo en ti. Y yo necesito este milagro en mi vida. Y ese milagro te va a ordenar las emociones. Y si te ordena las emociones, te va a ordenar el carácter, la visión de la vida. Y que digan lo que quieran de mí. Yo no voy a hacer lo que los otros piensen de mí. Yo no voy a hacer ni siquiera lo que yo siento de mí mismo. Yo quiero ser aquello que Dios quiso que yo fuera. Y para eso tengo el Espíritu de Dios en mi vida. Que Dios a mí me abra los ojos del corazón. Por eso estamos acostumbrados a vivir de las emociones, de la deducción, de la suposición. O sea que estamos acostumbrados a vivir del árbol del conocimiento. Muy poco del árbol de la vida. Amén. Por eso necesitamos orar por esto.
2 cositas y ya oramos, de verdad. Ya te lo dije antes, pero esta vez no es mentira. Esto es de verdad. De verdad que vamos a orar ahora. ¿Sabes? Fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. También es fe. ¿Sabéis las veces que yo he vivido esto en mi vida? He dicho, no, gloria a Dios, porque yo tengo gozo, tengo paz. Aleluya. Tengo fe. No importa cuánto demonio hay, sino que vayan saliendo. Y de pronto sucedió algo en la casa y yo me puse ansioso. Y yo perdí la paciencia. ¿Sabes? La paciencia no se pierde. La paciencia se tiene o no se tiene. La paciencia tiene un límite. No es que se perdió. Es que perdí la paciencia. No. Superaste tu pequeño nivel de paciencia. La paciencia no se pierde. Entonces yo digo, tengo paz, tengo gozo, tengo fe. Y a la primera de cambio salté para cualquier lado. Mira, yo me crié en viñedo, ya lo sabía de memoria eso. Mi padre tenía viñedo, me crié con las uvas, me crié en casa, tengo uvas. A veces yo, para ver si un racimo está maduro, pruebo una uva. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando alguna uva está verde, puede que haya muchas uvas verdes ahí. Y resulta ser entonces que el racimo no está tan maduro como pensaba. No vaya a ser que yo piense que estoy maduro en el amor, en el gozo, en la paz. Pero cuando perdí la paciencia, superé el límite de paciencia, me di cuenta que estoy muy verde. Somos cristianos verdes que necesitamos tener la vida de Cristo. Esto no es para sentirnos mal, es para que oremos ahora. Y hagamos una oración profunda. La vida con el Espíritu Santo necesita de 2 aspectos importantísimos: la oración, de comunión, no de petición. Señor, cámbiame la vida. Hermanos, yo ayer les decía algo muy rápido. Miren, a los hermanos, denme un segundo más, por favor. De verdad, ya vamos a orar en un segundo, así que traten de no irse ahora. No se me vayan, no se me vayan. Si no, no le vamos a devolver la entrada. Saben, los seres humanos, nuestra mente, nuestro cerebro tan plástico, tan importante nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra manera de razonar es relativa. Nosotros nos movemos siempre relativo. ¿Sí? Había un chiste que yo siempre le decía a la gente cuando era más joven, ahora ya no tiene sentido hacerlo, pero cuando era más joven yo decía, si alguien le pregunta a mi mujer, ¿tu marido es guapo? Ella diría, ¿comparado con quién? Así es la mente humana. Nosotros somos felices o estamos tristes siempre en base a lo relativo. Una persona cobra 1.500 euros netos, sus compañeros cobran todos 1.000, él es feliz. Pero esta persona cobra 1.500 euros con sus mismos gastos, su misma condición, pero sus compañeros cobran 2.000, es triste. Muchas veces nosotros somos lo que el entorno dice que somos. Nuestras emociones se condicionan y somos lo que nuestras emociones dictan, no lo que el Espíritu Santo dice en mí. Por eso tienes que invertir el alma. Ten mucho cuidado con el árbol del conocimiento. Te puede hacer estar triste, que en otra condición sería feliz. Ellos aparecen en Granada de golpe y se van a caminar por el centro y todo fue un shock. Vienen de Argentina, que es más o menos como aquí, pero han estado 6 meses en Sierra Leona. Todo es diferente. De pronto su mente se acostumbró a vivir y a compararse y a tener un nivel de vida en base a lo que ellos están viviendo. Aparecen en otro lugar y ahora su mente se tiene que acomodar a eso. No sigas viviendo por el árbol del conocimiento. Necesitamos volver al árbol de la vida. Necesitamos orar profundamente diciendo, Señor, hoy quiero abrirte mi alma a ti. Prepárate para todo un revuelo dentro nuestro, porque estás abriendo una compuerta muy grande de un dique gigantesco y va a empezar a salir el agua de vida. Y cuando el río empiece a fluir, va a mover hasta las piedras más grandes que estaban allí por siglos. Hace poco, y no te digo en mentira, por siglos, porque yo llevo incorporado en mí los temores de mis padres y de mis abuelos.
las nostalgias de ellos, las llevo aquí adentro. Miren, ayer o anteayer, Lili me encontró desayunando llorando como una Magdalena. ¿Vieron que las Magdalenas lloran? No sé cómo lloran, pero la gente dice lloraba con una Magdalena. Yo siempre comí un Magdalena y no la he visto llorar nunca, pero bueno, ustedes no saben lo que es una Magdalena. Pero bueno. Palma, apúrate, que nos tendríamos que haber terminado ya. Me encontró llorando. Y le dije a ella, ¿sabes qué? Es como que Dios me mostró situaciones que he vivido hace 20 años. Y yo he cometido errores y le estoy pidiendo perdón a Dios, le pedí perdón a ella y le voy a pedir perdón a mis hijas dentro de muy poco. Con estas que hablan más, yo creo que se lo voy a mandar por WhatsApp, porque no me atrevo a decírselos en la cara. Pero cuando empieza todo eso a darse vuelta dentro tuyo, te das cuenta que creías que tenías vida y no tenías vida. Tenías conocimiento de religión, de fórmulas, de cosas, pero necesitas la vida del Espíritu. Te lleva a una santidad diferente que no es fruto de tu capacidad de ser santo. Es la vida de Cristo en ti. Te lleva a un amor diferente. No es que tú te vas a esforzar por amar. Vas a amar naturalmente. Vas a olvidar y perdonar lo que nunca antes habías perdonado. Por eso necesitamos oración, como lo hacía Pablo. ¿Me ayudas? Caro, por favor, vamos a volver a cantar esta canción que cantamos al final. Necesitamos oración, como decía Pablo. Oro por vosotros para que el Espíritu de Dios os quite los velos de vuestro corazón. Le pido a Dios, decía Pablo a los colosenses, que el Espíritu Santo fortalezca con toda la potencia de su gloria. Necesitamos esta oración que nos lleva a la comunión. Por favor, les ruego algo, iglesia. Tómense un tiempo para esto. Si oras por las noches, vete a dormir 1 hora antes. Para que esa hora anterior a la que normalmente te acuestas a dormir, aprovéchalo para estar solas con Dios. Sin pantallas. Solo la Biblia y tú. Yo, saben, acostumbro a hacer algo que no lo hagáis porque puede ser muy peligroso este tipo de oración, ¿vale? Te puede llegar a matar o fracturarte. Pero lo aprendió Carolina también. Cada vez que vuelve a casa practica esta oración, Carolina. Y es que yo me subo al techo de mi casa. Así que me subo al techo de la casa y como estoy ahí alto, me busco un lugar más alto que es el techo, ¿no? No la ventana, el techo. Y ella suele hacer lo mismo. De ahí se ve todo Granada, siempre se ve el atardecer, se ve Sierra Nevada. Y cuando ya oscurece, a veces me acuesto en el techo de mi casa y me quedo mirando las estrellas. El otro día estuve ahí casi 2 horas y media orando y adorando a Dios. Me quedé solo en casa. ¿Va a hacer esto? ¿Va a hacer? No, quiero estar a solas. Vamos a volver a practicar esta oración profunda de comunión con Él. Decirle, Señor, quiero adorarte a ti, quiero estar contigo. No hay nada malo que proceda de ti. Pero mis emociones están revueltas, mi cabeza no para. No puedo entender por qué pasan estas cosas, no importa. ¿Saben? Mira, en esa comunión, escúchame bien, busquen la palabra de Dios. Oración y palabra. Oración y palabra. La Biblia, pero no como conocimiento, porque si es así, se va a transformar en un velo, que vas a estar ciego y piensas que ves. Te engaña. Buscar la palabra, pero como revelación del Espíritu. Como la revelación de Dios para los seres humanos y como la revelación de Dios para mi vida. De hecho, en Efesios capítulo 6, versículo 7, Pablo decía, tomad el yelmo de la salvación. Y miren esto, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios sin el Espíritu es una espada que está sobre una mesa. Pero cuando el Espíritu de Dios te revela la palabra, produce frutos. Produce frutos. Y Dios te habla a través de la palabra. Estoy hablando de volver a esta oración. Todo lo que argumenté es para decirte, necesitamos orar profundamente. Y oremos ahora, que podamos vivir y andar por el Espíritu. Si vivís por el Espíritu, decía Pablo, andad en el Espíritu. Tened el carácter por el Espíritu. Tened la visión de la vida por el Espíritu. Que vuestras emociones sean por el Espíritu, no por un alma descontrolada. Y no te engañes pensando que porque conoces y repites de memoria Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu, está todo hecho. No dejes que la vida religiosa se transforme en un velo de tus ojos.
Necesitamos que Él nos dé la visión que Él tiene. Necesitamos andar en el Espíritu, fortalecidos, guiados, consolados, animados, sanados en el alma, con amor, con fe, con esperanza, con paz, por el mismo Espíritu. O sea, en otras palabras, iglesia, la vida cristiana se basa no en que si crees o no crees, si conoces o no conoces, sino si vives o mueres. Si has muerto a la carne y vives en Cristo. Si has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. Y tú no tienes que hacerlo esto. ¿Cuántos de los que están aquí fueron protagonistas, hacedores, empujadores y todo lo demás de vuestra gestación y nacimiento? A ver, levante la mano aquel que se gestó a sí mismo y nació porque quiso. Aquí estoy, mamá, nací porque un argentino nace donde quiere, dijo uno, ¿no? No, de mis hijas. Son tan argentinas como cualquier argentino, me dijo. ¿Sí? Le dije, ¿por qué? Porque un argentino nace donde quiere. Ninguno de nosotros nació por su propia capacidad. Aprendamos de esto. Jesús no usó otro ejemplo. Jesús habló del nuevo nacimiento, no de la nueva facturación, proceso. Nuevo nacimiento. Pero hemos elaborado en el mundo religioso toda una teoría de cómo tenemos que hacer nosotros para nacer de nuevo. Siempre Adán con su cabeza intentando hacer lo que solo el Espíritu puede hacer. ¿Y qué dijo Jesús? Si no naces del Espíritu y del agua, arrepiéntete y que el Espíritu te dé la vida. ¿Por qué no oramos? Pongámonos de pie. Querido Padre, te doy gracias por este momento, por este tiempo, y te ruego, Señor, que podamos tener ahora un tiempo de adoración. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo tome control de toda nuestra vida. Señor, hoy te entregamos aquí todas esas áreas de nuestra vida en las cuales el fruto manifiesta que estamos vacíos, que hay ausencia de vida. Si la muerte es la ausencia de la vida en estas áreas de mi vida, yo estoy vacío, Señor, estoy muerto. Señor, ahora queremos orar buscarte a ti. Señor, estar en tu presencia. No solo porque tú estás aquí en nuestros mundos y en nuestros conflictos, sino porque tú ya nos sacaste de este mundo y estamos sentados contigo en los lugares celestiales. Yo te ruego que en esta mañana tu Espíritu Santo comience a hacer una obra maravillosa en esta iglesia. Que ahora comiencen a caerse velos de los ojos, velos diabólicos que están enquistados, rebeldías, amarguras, incredulidades, maldiciones que nosotros hemos soltado sobre nuestras propias vidas y nos hemos atado con ellas. Cosas que hemos negado que nos podían llegar a suceder y cuando sucedieron las seguimos negando. Por eso, Señor, en esta mañana nos rendimos ante ti y nos postramos ante ti. Necesitamos la fe que es tuya. Marta y María no tenían tu fe y se desesperaron al no tener noticias tuyas, ni palabra tuya, ni una reacción como ellas esperaban. Oh Señor, pero hoy tenemos el privilegio de que ese espíritu que estaba en ti, pero Marta y María no lo tenían, hoy yo lo tengo. Lo tienen mis hermanos. Yo te pido, Señor amado, que ahora se rompan esas estructuras como de cemento que se han sido echadas sobre el mundo espiritual y que impiden que esa vida de tu Espíritu fluya a todo nuestro ser. En el nombre de Jesús de Nazaret, que esta iglesia comience a desarrollar una nueva vida en el Espíritu. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón. Mi Dios, somos tú, no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Iglesia, adóralo. Deja de pensar. No vamos a pensar ahora. No es negar. Tampoco vamos a sentir ahora. Vamos a pedir al Espíritu Santo que
comience a abrir espacios, llenar espacios en el alma. Que tu manera de pensar, tu manera de sentir, mi manera de pensar y de sentir sean controladas por el Espíritu de Dios. Trae tu paz ahora, Señor, el gozo de tu Espíritu, mi Redentor y roca, tu gozo en mí, tu paz en mí. mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector, mi canción se acechan enemigos. Dilo, mi esperanza eres tú eres todo, Señor. En medio del dolor, Y como hacemos siempre, todos los que quieran seguir orando, aquí va a seguir la música de adoración, todos nos vamos a despedir allá afuera, pero los que quieran seguir orando, vengan aquí adelante, pueden quedarse aquí sentados, arrodillados, deja que el Espíritu Santo siga fluyendo en tu vida, que siga hablando. Vamos a abrir el corazón a Dios. Pablo decía, quiero conocerlo a Él. Si Pablo lo decía, Señor, dile, Señor, quiero conocerte a ti. Redentor y roca de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Querido Señor, que tu Espíritu Santo comience a fluir como un río de vida ahora en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ya aquí no podemos hacer nada nosotros más que rendirnos a ti. Hoy te entrego, Señor, ese niño que le da miedo tantas cosas. No puede crecer, no puede crecer, no puede crecer, no puede crecer. Por eso te ruego que ahora la vida de tu Espíritu fluya en mi vida, en la vida de mi hermano, de mi hermana. Ahí donde están los miedos, los temores, las ansiedades. Señor, que tu Espíritu Santo llene. Se levante una iglesia sana, llena del poder de tu Espíritu Santo. Y aún todos los pecados que están alrededor nuestro no nos afecten, Señor. Ni siquiera destruyan nuestras vidas. Y que la muerte que ha sembrado el pecado alrededor nuestro, Señor amado, sea transformada por la vida que fluya de nuestro interior. Así nuestros hijos, nuestra familia, nuestras esposas, esposos, padres, madres, que aún no te conocen y están cargados de muerte. Nietos, nietas que están cargados de muerte. Señor amado, puedan recibir la luz de la vida. La luz de la vida. Señor, tú un día dijiste, el que me siga a mí caminará en la luz de la vida. Querido Señor, yo te ruego que seas visto en esta iglesia. Que nuestros caracteres, nuestras formas, nuestras vidas transmitan tu presencia, tu persona. Que seas tú en mí, tú en nosotros. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Extiende tu mano de gloria, Señor, haciendo milagros en todo lo que mis hermanos necesitan, sanando toda enfermedad, que los quistes, los tumores sean deshechos y toda célula cancerosa o precancerosa sea deshecha en el nombre de Jesús de Nazaret y responda al plan de vida con que Dios la creó. Pero hasta que eso suceda, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que venga la vida del cielo al alma de mi hermano, al alma de mi hermana, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.